Pensemos en casi todo lo que damos por sentado. El dinero, las leyes, las ciudades, incluso la escritura. Pues bien, todo eso se inventó en un solo lugar. Y no, no fue en Roma, tampoco en Grecia. Hoy viajamos a los orígenes, a un lugar llamado Mesopotamia. A ver, hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Es posible concebir un mundo sin países? ¿Sin fronteras dibujadas en los mapas? ¿Sin esa idea de nacionalidad? ¿Un planeta sin divisiones políticas? Sigamos. Ahora, un mundo sin dinero, donde el valor de las cosas no se mide en monedas o billetes, donde no hay bancos, ni tarjetas, ni nada de eso. ¿Y qué pasaría si no hubiese leyes? Un mundo sin policía que mantenga el orden, sin tribunales, sin un código escrito que nos diga lo que está bien y lo que está mal. Y vamos a lo más fundamental de todo. Imaginemos por un momento que no existe la escritura, ni libros, ni mensajes de texto, ni la simple capacidad de dejar un registro de nuestra propia existencia. Pues, aunque suene a ciencia ficción, todo eso no son más que inventos humanos. Y lo más alucinante es que todos, absolutamente todos, nacieron en el mismo sitio, Mesopotamia, el lugar donde aprendimos a construir nuestro mundo. Pero ojo, también donde por primera vez aprendimos a destruirlo. Vale, vamos al lío. ¿Cómo empezó todo esto? Pues el primer paso fue un logro que hoy nos parece normal, pero que fue monumental: dominar la naturaleza. Fijaos, el propio nombre, Mesopotamia, ya nos da una pista. Significa tierra entre ríos. Estaba justo ahí, encajada entre el Tigris y el Éufrates. Una zona súper fértil, sí, pero, y esta es la clave de todo, también era un lugar impredecible y muy, muy peligroso. Es que, a ver, esto no es como Egipto con su Nilo que era súper predecible, no. Los ríos de Mesopotamia eran un auténtico caos. O te venía una inundación brutal que se lo llevaba todo por delante, o tenías una sequía que te dejaba seco. Así que hicieron algo que literalmente cambió la historia. Se pusieron a construir canales, diques y sistemas de riego. Por primera vez dominaron el agua a una escala gigantesca. Y claro, eso lo cambió absolutamente todo. De repente tenían excedentes de comida. ¿Y qué pasa cuando hay comida de sobra? Pues que la población se dispara, crece y crece. Y de ahí, ¡boom!, nacen las primeras ciudades de la historia: Uruk, Ur, Lagash. Fue el momento en que la humanidad dejó de estar solo preocupada por sobrevivir para empezar, de verdad, a organizarse. Claro que las ciudades trajeron consigo un problema totalmente nuevo, un desafío para el que no estaban preparados, y para solucionarlo tuvieron que inventar herramientas que ya no eran para el campo, sino para el control social. La pregunta era, en el fondo, muy simple, pero a la vez abrumadora. ¿Cómo narices se gestiona y se controla a miles y miles de personas viviendo juntas en el mismo sitio? La respuesta fue una de las mayores invenciones de nuestra historia. Y aquí viene lo más curioso de todo. La escritura, ¿para qué creemos que se inventó? ¿Para la poesía? ¿Para contar grandes historias de héroes? Pues no, nada de eso. Nació por algo mucho más terrenal, la pura y dura burocracia. Servía para contar sacos de grano, para registrar quién pagaba sus impuestos y para controlar las deudas de la gente. O sea, la civilización, en su mismísimo origen, es una historia de control. Y claro, una vez que tienes el control por escrito, el siguiente paso es el control legal. De Mesopotamia nos llega el famosísimo Código de Hammurabi, que es básicamente el primer gran código de leyes de la historia. La idea era muy simple y bastante brutal, la verdad. Ojo por ojo, diente por diente. Si haces esto, te pasará esto otro. Punto. Pero cuidado, y este es el matiz clave. ¿Había ley? Sí. Lo que no había era igualdad, para nada. La justicia no era ni de lejos la misma si eras un noble, un comerciante o un esclavo. Así que sí, aquí nace el Estado, pero pegadito a él, inseparable, nace también la injusticia estructural. Y Mesopotamia siguió creciendo y creciendo, alimentándose de su propio éxito. Pero había algo que no veían. No se daban cuenta de que la misma fórmula mágica que les había dado la vida estaba, muy lentamente, envenenando su futuro. El problema tiene un nombre un poco técnico: salinización del suelo. Es una cosa de científicos, pero en realidad es un proceso súper simple, con unas consecuencias, eso sí, devastadoras. Es que era una trampa perfecta, una especie de círculo vicioso. A ver, para alimentar a más gente necesitaban regar más. Lógico, ¿no? Pero el agua de los ríos, con el calorazo de la zona, se evaporaba y dejaba atrás un poquito de sal. Un año no pasa nada, pero año tras año, siglo tras siglo, esa sal se fue acumulando hasta que su famosa tierra fértil se volvió completamente estéril.
Y por si esta bomba de relojería ecológica no fuera suficiente, se sumaron más problemas. Las ciudades-estado se pasaban el día en guerra unas con otras, los imperios crecían tanto que no podían gestionarse, y las cosechas, claro, empezaron a caer en picado. El sistema se estaba agrietando, se rompía por dentro. Y con todo esto, llegamos al final de su historia. Un colapso que no es solo un cuento del pasado, es probablemente la advertencia más antigua y a la vez más relevante que tenemos hoy en día. Porque, y esto es lo más importante de todo, Mesopotamia no fue destruida por un gran ejército enemigo o por un meteorito. No desapareció de un día para otro. Sencillamente se agotó. Se consumió a sí misma. Su modelo de crecimiento era insostenible, y al final todo el sistema se vino abajo por su propio peso. Así que este es el doble legado de Mesopotamia. Es como una moneda con dos caras. Por un lado, nos dieron el regalo de casi todo lo que define nuestro mundo: la escritura, las leyes, los estados, la economía. Pero por el otro, inseparable de ese regalo, nos dejaron una advertencia muy clara: el peligro de la sobreexplotación, la desigualdad y el riesgo de que todo el sistema simplemente colapse. Al final, su historia nos enseña algo que es bastante incómodo, la verdad, que el progreso no es infinito, que tiene límites, y que intentar dominar la naturaleza siempre tiene consecuencias. Mesopotamia es, en realidad, el espejo más antiguo en el que podemos mirarnos. Y la pregunta que nos devuelve ese espejo, es bastante directa. Su civilización fue una advertencia. ¿De verdad la estamos escuchando?